es Expansión del Jurado en las Provincias Argentinas, y su coordinadora el día de hoy es Analía Reyes, quien es secretaria del Tribunal en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial de La Plata. Así que Analía, cuando lo desees, arrancamos. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, y como muy bien destacaste inicialmente, vamos a dar lugar al inicio de esta mesa redonda sobre expansión del jurado en las provincias argentinas, en este sexto Congreso Internacional de Juicio por Jurados. Tenemos hoy numerosos invitados, expositores y expositoras que nos van a hablar sobre esta temática, así que yo simplemente voy a hacer una breve introducción, como para que los y las asistentes también tengan en cuenta cuál es el debate, ¿no?, que se va a propiciar justamente en esta mesa redonda, y tiene que ver con el avance que ha tenido el juicio por jurados en las provincias argentinas. En ese sentido se ha planteado un interrogante sobre el cual los y las expositoras se van a pronunciar. En ese sentido van a hablar acerca de cuáles han sido los obstáculos y los mitos negativos que se han superado. Básicamente creo que hemos logrado desterrar y superar estos obstáculos y así consolidar el juicio por jurados en la Argentina. Así que, bueno, sin más, le voy a dar en primer lugar la palabra a la primera expositora invitada, que es Silvina Manes. Silvina, te cedo la palabra y hago una pequeña presentación tuya, que es jueza de cámara retirada y profesora de Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Penal de la UNSA. Muchas gracias, Silvina. Bueno, muchas gracias, Analía, y bueno, para mí es un honor integrar esta mesa redonda, y quiero agradecer al INESIP por haber tenido la deferencia de hacerme participar de este encuentro internacional tan importante. Bien, hablemos qué es lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que para los que no conocen a la Argentina, a la organización política, tienen que saber que la Ciudad de Buenos Aires es considerada para algunos como una provincia o como una ciudad-estado. Y la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha regido por un sistema adversarial desde el año 2007. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al sancionar en el recinto el Código Procesal Penal, que el proyecto contenía un capítulo de juicio por jurados ya en el año 2007, la legislatura lo suprimió y aprobó este Código Procesal Penal de corte adversarial. ¿En qué se basó? Bueno, hablando con colegas, con legisladores, consideramos que probablemente se hayan basado en la escasa competencia local que teníamos en ese momento. La Ciudad de Buenos Aires tiene amplias facultades de jurisdicción, no obstante lo cual todavía a cuentagotas seguimos recibiendo competencia de la mal llamada justicia nacional, y competencia que cada vez es mayor y ha sido avalada también por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces los argumentos han sido un dudoso tema presupuestario, la escasa competencia local y los clásicos prejuicios, pues esto no lo podemos negar, los clásicos prejuicios en relación a la intervención popular en el juzgamiento de delitos. Sin embargo, y gracias a un querido amigo y recordado juez, Gustavo Lerner, que fue consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, se creó en el ámbito del Consejo una oficina de juicio por jurados que durante años, y aún ahora, organizó capacitaciones con prestigiosos invitados nacionales, internacionales, como también organizó uno de los congresos internacionales de juicio por jurados que se llevó a cabo en la Universidad de Buenos Aires. También debo señalar que a instancias
de otro colega mío de la Cámara de Apelaciones, que es el juez Marcelo Vázquez, se construyó en el ámbito de la Cámara de Apelaciones una sala de audiencias para juicio por jurado. Se terminó de construir y se inauguró en el año 2019, siendo esta la primer sala de audiencias de jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ley que se dictó este año, que finalmente se concretó este año con rasgos de jurado clásico, ha sintetizado lo mejor de las distintas normas de juicio por jurado, legislando, por ejemplo, en relación a la unanimidad del veredicto, la integración del panel incluyendo personas no binarias o de otras identidades de género, la regulación de la audiencia de selección, la inclusión de normas éticas, entre otras, que en definitiva la colocan a esta nueva ley, que es la ley 6.451, entre las más modernas del país. Y no cabe ninguna duda que esta norma constituye un hito fundamental para consolidar y promover finalmente el dictado de una ley federal de juicio por jurados e impulsar que el resto de las provincias que aún están en la transición hacia procedimientos adversariales también procedan de la misma manera. Querría señalar entonces, a modo de síntesis, cuáles son los aspectos positivos de esta norma y cuáles son los aspectos que están sujetos a crítica. En primer lugar, de una interpretación amplia del artículo primero, podemos afirmar sin ninguna duda que el juicio por jurado es aplicable a todos los delitos. La norma dice que será obligatorio para aquellos delitos cuya pena máxima sea de más de 20 años de prisión. Sin embargo, el resto de los delitos que no están excluidos, para el resto de los delitos sería facultativo. Es interesante también el artículo 4 en cuanto a la posibilidad de realizar estipulaciones probatorias durante el debate, la integración del jurado, como ya les he comentado, con 5 integrantes femeninos, masculinos y no binarios o de otras identidades de género. La creación de la oficina de jurados, la integración del panel definitivo con respetando el orden del sorteo de los posibles jurados que van a participar en el voir dire. Otra norma fundamental es la norma sobre ética de la abogacía, que tienen que respetar las partes, incluso los operadores, la prohibición de incorporación por lectura de las pruebas y, como ya lo he dicho, el veredicto, la unanimidad en el veredicto. Puntos sujetos a crítica. La obligatoriedad del juicio por jurados, desde mi punto de vista. El imputado, a mi criterio, tiene que tener la posibilidad de optar si quiere ser juzgado por jurados o por jueces técnicos. Los delitos juzgables obligatorios son delitos que aún no son de competencia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto puede generar conflictos con la justicia mal llamada nacional. Por ejemplo, caso Chocobar, en el que se pidió juicio por jurados y obviamente el Tribunal Nacional dijo que no, rechazó, y en este momento el conflicto está en la Corte. La depuración, esto para mí es un punto clave, la depuración del padrón de jurados por el Consejo de la Magistratura. La exclusión de un ciudadano del padrón de jurados es la pérdida de un derecho de intervenir en la administración de justicia, motivo por el cual bajo ningún concepto es una cuestión administrativa, es una clara cuestión jurisdiccional que por ende debería ser resuelta por un juez. En cuanto a las recusaciones sin causa, el número de 4 recusaciones sin causa sigue siendo escasísimo. Ya se ha dicho en otros congresos que deberían aumentar, ya sabemos que en Estados Unidos es muchísimo mayor, y aunque sea deberían ser 6.
Y finalmente, me parece muy criticable el artículo 59 en cuanto a la posibilidad de reapertura de algún punto de prueba para que las partes efectúen nuevos argumentos o alegatos cuando el jurado está estancado. Porque a mi criterio esto podría afectar el indubio pro reo o revelar indebidamente posturas de algún miembro del jurado. Bueno, creo que he cumplido con el tiempo y bueno, después sujeta a cualquier pregunta o cualquier discusión o intercambio de ideas que se pueda hacer con el resto de los panelistas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvina, y sí, perfecto con el tiempo, así que te lo agradecemos muchísimo, ya que somos varios los que están invitados para exponer en el día, y además, bueno, también en esta síntesis que has realizado, bueno, de todos los puntos sobresalientes, ¿no?, de la nueva ley de Cava de implementación del juicio por jurados, así que ha sido fantástico, y después, bueno, vamos a seguir debatiendo al respecto. Así que vamos a continuar ahora con el siguiente expositor, y por lo que tengo anotado, tendría la palabra en este caso Augusto, por lo que veo, no, Gabriela no, Marcelo Edgardo Sánchez. Edgardo Sánchez es juez de impugnación penal y profesor asociado de Derecho Procesal Penal de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tucumán. Edgardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Voy a pasar a directamente desarrollar el tema, cuál es la situación en la provincia de Tucumán, y a la pregunta disparadora que nos habían planteado los organizadores. La respuesta más cortita y concreta es decir que la política pública judicial prioritaria en la provincia de Tucumán fue la implementación del nuevo Código Procesal Penal, y ello postergó el tema de juicios por jurados. El proceso de cambios y reforma de la justicia penal de Tucumán tuvo un primer impulso en el año 2011, fue iniciativa de un vocal de corte que la presidía el doctor Antonio Estofán, y en aquel momento Tucumán tenía en su legislación un primer código procesal penal de corte acusatorio, fue el primero de la región, del año 1991, era de primera generación, como lo dije, y exhibía fuertes falencias y déficit en cuanto a la capacidad para procesar satisfactoriamente los altos índices de conflictividad penal que tenía la provincia. Hubo marchas y contramarchas en el proceso de modificación y reforma de toda la justicia penal, y en el año 2016 recién se aprobó el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán y la legislación complementaria que modificó la estructura judicial para adecuarla a un proceso penal acusatorio de tipo adversarial, porque la provincia tenía un proceso acusatorio pero de tipo formal, de primera generación. En aquel entonces la legislatura de Tucumán no avanzó en el dictado de reglas para la implementación de juicios por jurado, pero dejó previsto en el nuevo Código Procesal Penal la incorporación de juicios por jurado a través de una ley especial. Lo menciona en varias oportunidades el Código Procesal. Primero como una garantía constitucional relativa a la organización judicial, al mencionar a jueces y jurados en el epígrafe del inciso 1 del artículo 3 del Código Procesal Penal. En segundo lugar, con relación a las decisiones judiciales y a la valoración de la prueba, establece una salvedad en la aplicación del artículo 9 procesal con relación a lo que se disponga por ley especial para los supuestos de intervención de juicios por jurado. En tercer lugar, como procedimiento de participación ciudadana, el artículo 12 del Código Procesal Penal de Tucumán establece expresamente que los ciudadanos participarán en la administración de la justicia penal de conformidad a los artículos de la Constitución Nacional que cita el artículo 12 y según la ley especial que se dicta al efecto. La cuarta mención que tiene es con relación a la competencia de los tribunales colegiados de juicio, integrados por 3 jueces técnicos, que refiere la norma, que es el artículo 50.b.1, que estos tribunales colegiados de jueces técnicos serán competentes siempre que no se trate de delitos estipulados para ser juzgados por jurados. Luego también en la ley 91/19, que es la ley de creación del Colegio de Jueces Penales y Oficina Judicial, en el artículo 4 expresamente se establece que la administración de justicia es ejercida de manera conjunta por jueces profesionales y por ciudadanos a través del juicio por jurados y los distintos mecanismos de participación ciudadana con los alcances que establezcan las leyes procesales respectivas. Y respecto de la motivación del veredicto, el artículo 18 de la misma ley 91/19 establece que los jurados juzgarán según su leal saber y entender, sin exponer las razones de su decisión.
y en el juicio por jurado las instrucciones del juez profesional al jurado, el requerimiento de apertura a juicio y el registro íntegro del juicio en audio y video constituyen plena y suficiente base material para el ejercicio del derecho al recurso. Esto es lo que establece el marco normativo vigente en la provincia de Tucumán, que va a permitir a su vez avanzar, esperemos que próximamente, con el tema de la legislación específica de juicio por jurado. ¿Qué iniciativas hubo en la provincia de Tucumán? La primera es del año 2017, el 8 de junio del 2017, puntualmente 2 legisladores del oficialismo provincial, Gassenbauer y Juri. Gassenbauer era vicepresidente de primera legislatura, propusieron la creación de una comisión especial para estudiar la aplicación de juicios por jurado. En ese año también se recibió, por colaboración de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado, una ley de juicios por jurado para Tucumán, que fue proporcionada al legislador Marcelo Caponio para que se presentara en la legislatura. Caponio había presidido la Comisión de Reforma Procesal. No se llegó a tratar ese proyecto, pero era un proyecto que tenía un modelo clásico de juicio por jurado en materia penal, obligatorio para delitos penados con prisión perpetua, homicidio y lesiones con arma de fuego, estrago doloso y culposo y ataques a la integridad sexual. Preveía que el juicio por jurado podría ser renunciado por el acusado, siempre que así lo acepten los acusadores, el juez y los coimputados, y si alguno de ellos se oponía, se iba a juicio por jurados. Se exigía unanimidad para veredictos de culpabilidad como de no culpabilidad, y en caso de falta de acuerdo, se podrían aceptar veredictos con 10 votos, pero si no se alcanzaba esa cantidad, necesariamente se iba a la absolución del enjuiciado. Esto con respecto al proyecto que se había presentado en el año 2017. Hacia el año 2019, también con la intención de promover la implementación de juicios por jurado, el Consejo Asesor de la Magistratura, a través de su Escuela Judicial y el Centro de Especialización y Capacitación Judicial, llevó a cabo el primer simulacro de juicios por jurado en el NOA. En aquella oportunidad hubo más de 2.200 participantes en el evento, que se llevó a cabo en uno de los teatros más importantes de la provincia, y el juez técnico fue el recordado juez, el doctor Mario Juliano. En el año 2020, más cerca en el tiempo, un legislador radical, el legislador Canelada, abogado, también presentó un proyecto de juicios por jurado. Ingresó el 23 de julio del 2020 y se remitió a 2 comisiones que tratan este tipo de legislación, asuntos constitucionales e institucionales, y Comisión de Seguridad y Justicia. No fue tratado el proyecto, que preveía, entre algunas de sus características, que debían incluirse los delitos por corrupción. Se trataba también de un modelo clásico de jurados, compuesto por 12 miembros de la sociedad civil, con representación equitativa de género, debiendo decidir por unanimidad sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Recientemente, en la jornada científica de la magistratura, también se trató el tema de juicios por jurado y tocó a Tucumán presentar una simulación de juicio por jurados, y esto se difundió en el canal de YouTube de la Federación Argentina de la Magistratura. La pandemia y el aislamiento social, con efectos en el funcionamiento de todas las instituciones de gobierno, fue lo que desaceleró el proceso de discusión de la legislación relativa a juicios por jurado en la provincia. Se había priorizado tratar la implementación del la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Eso está avanzado y con buenos resultados en la provincia. Toca ahora procurar avanzar en la legislación de juicio por jurado. La buena noticia para Tucumán, al menos, es que en conversaciones por ahora informales con el nuevo presidente de la Corte Suprema, Tucumán renovó autoridades en el Poder Judicial hace unos días, y el actual presidente, el doctor Leiva, tuvimos una charla, vuelvo a decir informalmente, pero con un compromiso de reiniciar o de reimpulsar el tema del juicio por jurados a partir de la semana próxima, en reuniones de trabajo que se van a organizar al efecto. Así que la buena noticia para Tucumán es que volvemos próximamente a tratar el tema de juicios por jurados. Bueno, esa era mi exposición. Sé que puedo haber hablado muy rápido, pero la idea era respetar el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo, y bueno, una síntesis también muy buena acerca de cuál es la situación de Tucumán, y creo que ya estamos próximos y casi es un hecho de que próximamente vamos a tener juicio por jurados también en la provincia de Tucumán, que ya con todas estas experiencias de tratamientos previos y también de simulacros y capacitación se están encaminando hacia eso. Así que bueno, ahora a continuación vamos a seguir con Gabriela Burgos, que es abogada y diputada nacional. Gabriela, te cedo la palabra para que puedas expedirte sobre este tema. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, sí, recién pude ingresar, lamentablemente se me había cortado el wifi hasta que pude reiniciar todo, así que no pude escuchar las ponencias anteriormente, así que les pido 1000 disculpas.
Pero bueno, veamos hasta cuándo me aguarda el Wi-Fi. Respecto de este tema, sin duda, quiero decirles que hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre, soy diputada nacional, fui electa diputada provincial, así que me tocó en su momento trabajar fuertemente con tratar de implementar esa deuda histórica que tiene en nuestro país, de implementar el juicio por jurado a nivel nacional. Como muchas otras oportunidades que hubo, estuvimos ahí de tratar de lograr de hacerlo, y bueno, por esas situaciones y no poder ponernos de acuerdo sobre temas, obviamente, que son pilares en el juicio por jurado, no se pudo avanzar. Creo yo que no había tampoco mucha voluntad política para que ello suceda. Eso es una apreciación muy personal. Pero no obstante, seguimos trabajando. Quiero decirles que fue a través de la asociación y de algunas personas que me impulsaron. Yo no era juradista, bajo ningún aspecto, era de aquellas que pensaba, soy profesora de Derecho Constitucional, y era aquella que pensaba quizás que nuestra sociedad todavía no estaba preparada para el juicio por jurado. Y de ahí empecé a analizar, estudiar y evaluar y escuchar a personas obviamente altamente capacitadas sobre la materia, y fue diametralmente opuesto mi pensamiento posterior. Y de ahí me convertí en una más de las tantas como están acá y como están a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que quieren implementar y ven como un acercamiento, veo yo, de la justicia a la sociedad, ¿no? La justicia es una de las instituciones tan vapuleadas como la política, y creo que el juicio por jurado puede ayudar a acercar la justicia a la sociedad, y creo también rotundamente que la sociedad tiene ese sentido de justicia en estado natural que se necesita para el juicio por jurado. En la provincia de Jujuy, hace unos años se modificó el Código Procesal Penal, tiene tinte acusatorio, obviamente. Hay otro proyecto que impulsa, que está hoy en tratativa dentro de la legislatura provincial, para cambiar rotundamente a un régimen acusatorio. No obstante, el código aún vigente no imposibilita, o sea, puede llegar a implementarse el juicio por jurado acá en la provincia. Soy una de las que lo impulsa. Ahí el doctor Edgardo Sánchez había dicho que el primer simulacro que se hizo en el norte fue en Tucumán. Bueno, lamento decirle, doctor, que se lo hizo en Jujuy en el 2018. Lo trajimos acá a través de la Asociación de Juicio por Jurado, y acá había un escepticismo, una negación total sobre el juicio por jurado, y lo hicimos con el acompañamiento de muchos periodistas que eran los primeros que se oponían a esto, y lo hicimos allí. Y la verdad que fue importantísima y altamente positiva la respuesta que se obtuvo. Sí, debo reconocer que hay muchísima resistencia en la justicia respecto. Estuvimos en esa oportunidad recorriendo, fuimos a la legislatura, fuimos a distintos juzgados y estuvimos hablando con algunos jueces, y hay mucha resistencia para su implementación. No obstante, el actual Ministerio Público, nosotros a partir del 2016 modificamos la conformación o agrandamos, implementamos el Ministerio Público Fiscal acá en la provincia, y el fiscal que está actualmente a cargo está a favor del juicio por jurado. Obviamente tenemos que sentarnos a hablar sobre algunos puntos. Le dije que uno de los primeros proyectos a presentar en mi próximo mandato, sería la ley de juicio por jurado, que la tengo, ya la tengo, así que estoy esperando para presentarla, y va a ser un desafío muy grande el hacer esto, ¿no? Opino, ay, perdón, ese es mi perro. Opino que va a ser un debate muy, muy grande sobre este tema, pero que lo vamos a poder hacer. Y digo, opino que tiene que ser a través de una ley, y esa es una de las dificultades o las desavenencias que tenemos con el fiscal,
que tiene que ser a través de una ley especial. El código lo habilita, pero a través de una ley especial de juicio por jurado, por eso es que la tengo preparada la ley, y a ver cómo resulta. Creo que tiene que ser el juicio, el jurado real, el jurado clásico, el de 12, obviamente con el tema de paridad que está implementado. Por otro lado, con la unanimidad, sostengo que la unanimidad es fundamental y eso es lo que le da fuerza al jurado. Y bueno, y sobre todo asegurar fundamentalmente la selección de los jurados. Acá hay, como les decía, y perdonen el desorden dentro de mi ponencia, pero ni siquiera pude conseguir el orden que había tenido para hacerlo. Aquí hay una postura muy en contra sobre la sociedad. Aquí hay índices muy marcados de que la sociedad no está capacitada para tener tamaña responsabilidad, y sobre todo apuntan a aquellos delitos relacionados con narcotráfico. No nos olvidemos que somos una provincia, Jujuy es una provincia fronteriza, y hay una relación muy directa respecto de que en aquellos casos donde esté relacionado el narcotráfico o algunos delitos más complejos, las personas estarían altamente influenciadas y que no se podría garantizar el desarrollo del juicio por jurado. Creo que eso no sería así. Creo que a lo largo de la implementación y nuestra jurisprudencia propia que tiene ya nuestro país, advierte que podemos salir adelante ante esas situaciones. Y bueno, principalmente esos eran los puntos. Yo voy a enfatizar más que nada sobre el jurado clásico, el de 12. No estoy de acuerdo con otras alternativas que se habían presentado o que se habían hablado, y obviamente el tema de la unanimidad me da la pauta, y creo que en eso podemos coincidir, que es la garantía más elemental que tiene la ciudadanía, y en este caso el poder, a través de un veredicto de culpabilidad o no, dar un posicionamiento sobre obviamente sobre una cuestión que se lleve al mismo, o sea, que se determine. En base a eso, creo que el juicio por jurado es una solución altamente positiva. Jujuy viene trabajando fuertemente con la restauración de la justicia, hizo cambios fundamentales en su estructuración, pero aún falta ese lazo o ese puente amigable de la sociedad y esa credibilidad mucho más grande a la misma. Así que, bueno, ya tengo cumplido mi tiempo. Muchas gracias a todos, y doctor Edgardo, solamente quería avisarle que aquí se había hecho, quizás no con la magnitud, no tuvimos la magnitud tan grande como lo que usted expresó en Tucumán, pero fue la primera vez que se trajo acá a la provincia de Jujuy, la primera vez que se habla sobre el tema en la provincia, sobre todo las del norte, que son muy, muy cerradas y muy aferradas a las costumbres, y que a veces cuesta introducir cambios sustanciales, y creo, y con esto termino, y creo que tiene que ver con la errónea idea que se tiene de que el juez, a través del juicio por jurado, del jurado, pierde autoridad o queda totalmente desdibujado. Particularmente esa va a ser el primer escalón que yo voy a tratar de acercar a los jueces para que no se sientan que van a perder participación o van a perder algún tipo de relación con la justicia a través del juicio por jurado. Bueno, muchas gracias por su atención, y bueno, voy a ver si voy a poder tener la conexión para seguir conectados y poder escuchar a los demás panelistas.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por tu exposición también, para desarrollar acerca de cuál es la situación de Jujuy en cuanto al avance de la reforma procesal penal y puntualmente lo vinculado a la implementación del juicio por jurados. Bueno, había muchos puntos en común con lo que mencionó Edgardo también, así que después, bueno, vamos a seguir el análisis de esa provincia. A continuación, el doctor Alfredo Pérez Galimberti se va a pronunciar sobre este eje temático. Él es vicepresidente del INESIF, así que Alfredo, te cedo la palabra para que puedas realizar tu exposición. Muchísimas gracias. Un placer volver a estar con amigos y conversar del tema de jurados, que es un tema que realmente nos apasiona, y dentro de la reforma procesal es el tema nuclear, porque es el juicio de la Constitución. Chubut tiene el raro privilegio de haber tenido juicios por jurados en el siglo XIX. Los colonos galeses que llegaron aquí en 1865 eran portadores de su cultura, instalaron aquí un tribunal de amigables componedores, y para los pleitos y transgresiones de alguna entidad el juicio por jurados, y llegaron hasta tener juicios por homicidios. Esto funcionó perfectamente hasta que se instaló la justicia de sección en 1884 y los galeses no pudieron seguir utilizando la herramienta del juicio por jurado, que, como digo, era parte de su cultura. Pero nos dejaron esta impronta, y un poco más de 100 años después se produce la reforma constitucional de 1994, y a la Constitución histórica, que no preveía el juicio por jurados, se le incorpora el juicio con y por jurados. Esto fue parte de una transacción en la Constituyente, así que se instala un jurado clásico para los delitos, para los crímenes, los delitos más graves, y un jurado escabinado compuesto por 3 jueces y 2 jurados legos, que va a ser competente para juzgar los delitos cometidos por funcionarios públicos en perjuicio de la administración pública. El Código Procesal Penal, que escribe Julio Mayer para la provincia del Chubut y es aprobado por la legislatura en la última sesión del año 1999, no entró nunca en vigencia, pero nos permitió hacer el desarrollo de las instituciones, la defensa pública y la fiscalía, organizados como instituciones autónomas con una organización moderna y flexible. Finalmente, en el año 2006 se logró imponer un código hecho sobre la base del chasis INESIF del año 2000, con aportes del Código Mayer, un código que tenía aspectos fantásticos, pero comenzaba artículo 1, acusación, y esto desconcertó tanto a la corporación de jueces como a la corporación de abogados, porque les faltaba algo. Bien, de acuerdo con la tradicional conformación de nuestros códigos, que están hechos en la historia cultural de los códigos de la Inquisición. Los partidos de los países del mundo anglosajón no tienen códigos, sino que tienen reglas procesales y por el otro lado reglas de evidencia que fueron construidas con la acumulación de las decisiones de los jueces a lo largo del tiempo, hasta conformar, sobre todo en Norteamérica, un cuerpo de reglas de presentación y producción de la prueba que ya a partir del año 1993 se tornó totalmente estatutaria y ya no depende de decisiones individuales de los jueces. Bien, finalmente entonces en el año 2000, este código del año 2006 incluía el juicio por jurados, pero no fue aprobada la ley de jurados para la conformación de jurados que debía acompañarlo. Así que quedó pendiente hasta el año 2019, que en el Parlamento, en su última sesión, que fue prepandemia, ponen en vigor la ley 15, número 30. Notas centrales. Bien, la reforma constitucional trae una fuerte impronta de la participación ciudadana en las cuestiones de justicia, tal es así que el Consejo de la Magistratura del Chubut
tiene una conformación plural con 5 ciudadanos elegidos junto con los legisladores, además de jueces y abogados. Ha sido pionero en esto, se mantiene también con conformación popular, y entonces esta idea de poner en marcha el juicio por jurado finalmente pudo prosperar. En el año 2001, utilizando el código Mayer, que nunca entró en vigencia, pusimos en marcha el primer simulacro de juicio por jurado que se hizo en la Argentina, el famoso caso Josefa González, que fue llevado al cine, fue filmado por el Instituto Nacional del Cine, y se difundió por todo el país. A partir de allí, en la provincia del Chubut seguimos trabajando para poder persuadir a los actores institucionales, y bueno, y tenemos entonces aprobada la ley de juicio por jurados a partir del 2019. Todavía no se ha realizado ningún juicio, el año de pandemia nos ha demorado, pero esperamos pronto ponerlo en marcha. Particularidades de la ley. Competencia. La competencia del jurado clásico de 12 miembros es para delitos con pena prevista en abstracto mayor de 14 años. Así que todos los delitos graves ingresan en este tribunal y no es renunciable. La fórmula de renuncia del juicio que habíamos pensado que era la correcta en el Código del 2006, revisamos nuestro criterio y estuvimos de acuerdo con el pensamiento binderiano de que la Constitución Nacional establece para los crímenes el juicio por jurados y que esto no es renunciable. Esto podemos conversarlo después. Silvina tiene una opinión distinta. En Entre Ríos también hay gente, nuestro querido compañero Frederick tiene una opinión diferente. En fin, esto es polémico y lo seguiremos conversando. Una particularidad de nuestro juicio, les decía, es que hay un jurado escabinado para delitos cometidos por funcionarios en perjuicio de la administración pública. Pensábamos que esto era una muy mala solución, pero luego de haber estado trabajando en diferentes leyes en diferentes provincias, lo que se nota es una fenomenal resistencia de los actores políticos a ser juzgados por jurados en los casos de corrupción. Entonces, normalmente los casos de corrupción, que tienen penas en general reducidas, quedan fuera del juicio por jurados. Y, yendo a las cosas concretas, me parece que prefiero un tribunal integrado por 3 jueces y 2 ciudadanos legos a un solo juez profesional para juzgar casos de corrupción. Así que, al fin y al cabo, los constituyentes en esta creo que acertaron. Tuvimos preocupación por tener un juez que no solamente fuera el juez que conduce el juicio, sino que sobre todo tuviera el control del ingreso de evidencia y de las decisiones de este juez hubiera un recurso para que el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, no perdiera el juicio antes de comenzar. Es decir, si tiene una evidencia capital y pretende ingresarla y el juez se lo niega, que tenga una oportunidad de revisar esto frente a un tribunal, insisto, de revisión. Finalmente, no pudimos imponer la unanimidad. En fin, la unanimidad es la primera decisión, pero funciona la regla inglesa. Si pasado un tiempo no hay decisión unánime, la decisión va a ser tomada por 10. Aprovechamos la reforma para meter reformas en el código, incluimos algunas reglas de evidencia, la prohibición del testimonio de oídas y sus excepciones, la calidad de testigo devenido hostil, la necesidad para la defensa de verbalizar las defensas de coartada y las defensas de inimputabilidad en la audiencia preliminar. En fin, esperamos que la práctica nos permita limar un poco las asperezas que la ley tenga y estamos felices al menos de que se haya aprobado y que prontamente podamos tener la ejecución. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, también por tu aporte y comentarnos, bueno, cuál es la situación de la provincia de Chubut y que seguramente a la brevedad con esta ley, bueno, ya van a seguir teniendo experiencias sobre el juicio por jurados, de acuerdo con las notas esenciales que nos destacaste acerca de cómo ha sido legislado. Así que a continuación vamos a escuchar
al juez de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, el doctor Pablo López Viñals. Doctor López Viñals, le cedo la palabra. No se escucha el audio, o por lo menos yo no lo escucho, no sé si eso... A ver. No, todavía no. No sé si será algún problemita que pueda solucionarse rápidamente. A ver, si no, lo que podemos hacer es eventualmente ahí. A ver, ¿quiere habilitarlo el audio? Porque ahí aparece su audio, a ver si... No. Tal vez tiene que salir y volver a ingresar. Así que si le parece, seguimos con la doctora Gabriela Aromi y luego retomamos con el doctor López. Bueno, así que Gabriela Aromi es jueza correccional, el correccional número 1 en el Poder Judicial de la provincia de Corrientes, así que Gabriela, te cedo la palabra a vos para que puedas continuar con este debate. Bueno, muchas gracias. En este país con realidades tan distintas, recién escuchábamos un poquito las voces del NOA, de la Patagonia, y ahora del NEA. Y como decía mi tocaya Gabriela, en las provincias del norte, algunas muy conservadoras, entonces los cambios cuestan. Entonces, aun cuando tenemos un fuerte impulso y una base de algún modo común en las 4 provincias del NEA, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, la base común impulsada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, que después se proyectó también en un modelo de enseñanza que en líneas generales compartimos con las universidades privadas, pero sin embargo nos fuimos encontrando con estos mitos que no solamente venían del sector judicial, de estos mitos de que el pueblo no está en condiciones de asumir el rol de jurado, sino que también nos encontramos con fuertes mitos académicos, ¿sí? Hay una fuerte resistencia de colegas, incluso de algunos colegas de procesal penal, y fuertemente los penalistas que han debatido el juicio por jurado. Sin embargo, no cesamos en las luchas, y aun cuando tenemos un contexto todavía bastante inquisitorial en algunas provincias, se dieron avances importantes, y el norte siempre fue la instauración del juicio por jurados. 2 de las 4 provincias del NEA todavía tienen sistemas procesales mixtos: la provincia de Formosa y la provincia de Misiones. En la provincia de Misiones hay proyectos de reforma, y también se ha debatido en el año 2019 un proyecto de ley de jurados populares, pero no hubo una inserción en el debate y no se incluyó naturalmente en la agenda política. En la provincia de Formosa directamente nunca estuvo en la agenda, y más allá del intento y del esfuerzo del club de litigación de esa provincia, de jóvenes entusiastas que han realizado simulaciones de juicios por jurados, tampoco esto prendió. En la provincia de Corrientes, que tiene su sede la Facultad de Derecho de la UNE, venimos trabajando hace muchos años, y ya desde la década del 2000, con presentaciones de proyectos de reforma integral. La provincia de Corrientes tenía también un sistema mixto, entonces comenzamos a trabajar con esta propuesta de instaurar un sistema acusatorio. El primer proyecto de reforma integral que se presentó, impulsado por un equipo de INESIP y de la Facultad de Derecho, que tuvo el apoyo del Superior Tribunal de Justicia en ese momento, en el año 2004, previa el modelo de juicio por jurados. Tuve el honor de integrar la comisión y de quedar en minoría, lamentablemente, porque ahí todavía triunfó, dentro de este mismo debate académico, hasta el jurado escabino llegamos, pero al jurado popular es como mucho, ¿sí? Entonces ese proyecto, bueno, no llegó a concretarse, y todos los que siguieron, los posteriores proyectos, ya preveían un sistema, tenían como norte el sistema de juicios por jurados populares,
Y de hecho, esto siguió en la provincia de Corrientes, siguieron los debates, un larguísimo proceso de reforma que afortunadamente concretó, dio su primer paso con la consagración, actualmente en vías de implementación, con un proceso de implementación gradual, de un código procesal acusatorio de tercera generación. La Constitución de la provincia de Corrientes, reformada en el 2007, prevé y alude puntualmente a el juicio por jurados. También el nuevo Código Procesal lo hace, establece en el artículo 23 la participación ciudadana, también con mención de la normativa constitucional, pero deja esto sujeto a una ley posterior. La organización judicial dentro del sistema funcional también alude a el Tribunal de Jurados. Y la buena noticia es que está en la legislatura un proyecto de ley de jurados populares que también responde a las leyes más actualizadas de juicios por jurados, con un modelo de jurado popular de 12 ciudadanos, en partes iguales de varones y mujeres, con audiencia de selección de jurados, de guardir, con un número de 36 que luego se depura en los 12 titulares y los suplentes. También establecen reglas complementarias para el juicio por jurados. El veredicto es unánime y también es irrecurrible el veredicto absolutorio. Otra buena noticia es que finalmente, y yo creo que también impulsado por la mejor experiencia del NEA, que les voy a contar brevemente, que es la de la provincia del Chaco, creo que esto tuvo un efecto contagiante en la provincia de Corrientes, porque actualmente, como les contaba que estamos en proceso de implementación, ya está el diseño de la OFIJU para Capital, la oficina judicial, y está prevista dentro de las salas que se están proyectando para construir una sala de juicio por jurados. Nosotros tenemos salas de juicio por jurados en la universidad, en la Facultad de Derecho de la UNE, también en el campus universitario, y también hemos trabajado con simulaciones de juicios orales. En el año 2012 tuvimos la primera simulación de juicio oral en el recinto de la legislatura de la provincia de Corrientes, con una amplia participación ciudadana, con una fuerte cobertura de prensa, y realmente esto hace que nos vayamos aproximando. Se formaron a partir de los nuevos modelos de enseñanza, después hay un panel de enseñanza donde vamos a poder hablar otra vez un poquito de este tema, clubes de litigación en las 4 provincias del NEA, y la experiencia más valiosa en nuestra región es la de la provincia de Chaco. La provincia de Chaco tuvo, en realidad, un liderazgo dentro del proceso de reforma del NEA, porque fue la primera que logró instaurar un modelo acusatorio, aun cuando fue originariamente un código de primera generación, que luego sufrió algunas modificaciones, aproximándose a la segunda generación de reformas, pero que todavía no llega a ser un modelo completo de procesos por audiencia. En Chaco se fue dando un fuerte debate, y hubo un gran impulso con el primer Congreso Nacional de Juicio por Jurados que se hizo en esta provincia, con un fuerte apoyo, ahí fuimos todos, INESIP, Asociación Argentina de Juicio por Jurados, y un fuerte debate, y se instaló en la agenda política. Y esta provincia logró concretar la ley, la primera ley de juicios por jurados en nuestra región, que finalmente, luego de muchos debates intensos, fue sancionada en el año 2015. Demoró un poquito el proceso de implementación, pero a la par se fueron realizando capacitaciones, también con el apoyo de las universidades y con un fuerte apoyo y un protagonismo del INESIP, no solo en la capacitación de los operadores, sino también en el diseño de la Oficina Central de Juicio por Jurados, que actualmente es la fuente generadora de estas acciones. Fue histórico el momento en que se realizó el primer
sorteo del juicio por jurado, y lo que fue más emocionante para mí fue que a la hora de tener ese primer grupo de ciudadanos que iban a ser notificados, que eran los eventuales jurados, las notificaciones por una decisión del Superior Tribunal de Justicia y de la Procuración General, realmente un compromiso de los operadores del sistema de justicia de Chaco increíble, fueron ellos mismos, ministra del Superior Tribunal de Justicia, jueces de tribunales orales, funcionarios, casa por casa a notificar a las personas. Doña Rosa, yo soy Emilia Valle, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, les vengo a invitar a ustedes, imagínense la gente cómo cambió su percepción. Y luego se realizó con una enorme difusión el primer juicio por jurados, luego vino la pandemia, se suspendió por un tiempo, pero apenas se pudieron reanudar los juicios por jurados con protocolos, se reanudaron. Y el primer juicio por jurados post pandemia se hizo con muchos protocolos de distanciamiento y todo, y como todavía no tienen sala, entonces se hizo en el Duomo del Centenario. Y se transmitían y con una enorme repercusión social. A la fecha se realizaron 11 juicios por jurados. La percepción de estos jurados se está plasmando también en encuestas, del mismo modo que se han realizado estas encuestas en otros lugares en los que se está instaurando el juicio por jurados, encuestas que fueron enviadas al INECIP, que, bueno, cuando tengan el piso mínimo seguramente se darán a conocer los datos, pero esta oficina de juicio por jurados que trabaja con enlace en la ciudadanía. Y entonces me decían los chicos de la oficina, nosotros explicamos a los ciudadanos cuál es su rol, y nos emocionamos cuando ellos salen emocionados, cuando ellos viven esto de poder decidir respecto de la vida de un semejante. Y uno de los jueces, sí, ya tengo tiempo. Sí. Uno de los jueces que más ha luchado por este tema es el doctor Víctor del Río. Cuando él concursó para ministro del Superior Tribunal de Justicia, decía, y me quiero quedar con esta idea, ¿no? Que la adhesión que más le emocionó, y realmente nos emocionó a todos, fue la de un jurado, que le agradecía al juez haber entendido sus instrucciones y haberlo hecho partícipe de la administración de justicia. Entonces, realmente esta experiencia del Chaco fue contagiante y creo que fue un fuerte impulso para todas las provincias del NEA. Es una ley que ha sido elogiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso por la composición especial en relación a los pueblos indígenas, y bueno, en honor al tiempo, quedo después dispuesta eventualmente si hay preguntas al respecto. Muchas gracias, Analí, y perdón por... No, por favor, muchísimas gracias, Gabriela, por hacernos referencia a distintas experiencias también acerca de cómo van avanzando, ¿no?, hacia la implementación de juicio por jurados, y en otras donde ya efectivamente ya tienen unos cuantos casos que han juzgado a través de ese sistema, y sobre todo aprovechando también este tiempo de pandemia con los protocolos y las distintas organizaciones, ¿no?, que tuvieron que llevar a cabo para poder lograr esos objetivos. Muchas gracias, Gabriela. Así que a continuación, ahora sí vamos a escuchar al doctor Pablo López Viñals, que ya chequeamos que estaba en funcionamiento su audio. Doctor. Sí, ¿ahí me oyen? Sí, perfecto. ¿Se oye? Bueno, buenas tardes nuevamente, y agradecer a INECIP, que tanto ha hecho por el desarrollo de la modernización del proceso penal en la provincia de Salta. Desde el año 2011, cuando se inició el proceso de reforma en Salta, estuvo presente en la figura de Alberto Binder y de otros referentes que han venido también bregando para avanzar en el tema de juicio por jurados. Como lo decían los panelistas precedentes, las provincias del noroeste no son provincias de vanguardia en materia
reformulación de sus sistemas procesales, y por ese motivo han entrado relativamente tarde al sistema acusatorio, y la situación de adopción de juicio por jurados no está siendo una excepción. También hay demoras en implementarlo al juicio por jurados. De modo que la provincia de Salta está en un proceso de sobrevuelo respecto de la sanción de una ley. El último intento, el único intento que se ha hecho concreto, ha sido remitir en los últimos meses de la gestión del gobernador Urtubey un proyecto de ley que preveía un juicio por jurados clásico para los homicidios calificados, con cláusula inglesa y obligatorio. Ese proyecto de ley perdió estado parlamentario hace pocos días, y de modo tal que yo vengo a hablar aquí no de una experiencia exitosa, al contrario, sino de las dificultades que se experimentan en el marco del sistema federal para progresar de manera equitativa entre todas las provincias. Me parece que es un tema que concita una reformulación de la mirada sobre lo que es el federalismo y la autonomía de las provincias para definir sus sistemas procesales penales. Y en esta materia quiero dejar planteada la inquietud sobre cuánto tiene que ver el Estado Nacional con el desarrollo de los sistemas provinciales de justicia penal. Quiero despojarme de una posición que suele ser muy difundida acerca de que en provincias tenemos la potestad de autodeterminarnos de manera plena, y pretender desde una mirada de carencia, que ciertamente la tiene la provincia de Salta, mirar la posición de involucramiento del Estado Nacional como un posible factor de progreso para las provincias. Y en este aspecto creo que es mucho lo que se puede hacer, empezando por las decisiones que tome el Poder Judicial de la Nación. El Poder Judicial de la Nación, seguramente cuando los constituyentes originarios hablaron de afianzar la justicia, no se quedaban en la mira de que simplemente había allí una necesidad de erigir una justicia federal de excepción y que las provincias hicieran su vida libremente. Creo que es mucho más lo que se pretendía. Se pretendía que haya una Argentina integrada, con un poder judicial de la nación que le hable a las provincias en materia de debido proceso. Y en este aspecto la Corte ha dado muestras de su interés y de su posibilidad de hablar en voz alta sobre el debido proceso cuando sacó fallos, por todos conocidos, Cels o Berbisky contra la provincia de Buenos Aires, o Casal, donde interpelaba a las provincias acerca de la necesidad de adoptar determinados modelos procesales, que eran los modelos de la Constitución, hablando en términos bastante generales sobre debido proceso, sobre sistema acusatorio. Es decir, que nuestra Corte tiene ya una tradición de impulsar ciertos estándares de justicia, y allí es donde yo enfoco con un poco de visión crítica al fallo Canales, un fallo que ha sido celebrado por las provincias en el sentido de que se las habilitaba a avanzar en el juicio por jurados, pero en mi opinión no ha tenido la profundidad de señalar al juicio por jurados como un contenido necesario del debido proceso, haciendo una integración de esos contenidos del debido proceso que en el orden federal prevé el artículo 18 con las disposiciones que dispersamente aluden al juicio por jurados. Yo creo que la Corte debe intentar dar un paso más adelante de Canales y no dejar la potestad de legislar sobre juicios por jurados en un ámbito de autonomía provincial, sino como mandato, porque a la justicia en la Argentina la hacemos entre todos. Eso en relación a lo que ha pasado acá en Argentina con nuestra Corte, y creo que es interesante reflexionar en términos comparativos con lo que ha ocurrido con la Corte Federal de los Estados Unidos. La Corte Federal de Estados Unidos tuvo oportunidad
de referirse a la autonomía de los estados federales respecto al juicio por jurado en un caso muy sonado que se llama Duncan contra Luisiana, que todos los juradistas siempre traen a colación. Ese fallo implicaba advertirle al Estado de Luisiana que había omitido concederle el acceso al juicio por jurado a un ciudadano, que no podía hacerlo y que era parte de los contenidos esenciales del debido proceso en Estados Unidos, aceptar que un ciudadano fuese juzgado en relación a un delito que preveía prisión por vía de jurados. A mí me parece que este es un tema que debe ser puesto nuevamente en consideración para promover con mayor firmeza desde la Corte Federal el avance del juicio por jurado en la provincia, y no solamente el Estado Nacional tiene que comprometerse a través de su organización judicial, es decir, desde la Corte, sino que también debe hacerlo desde el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional está dando un mal ejemplo a las provincias, incumpliendo durante más de 150 años el mandato que tiene varias cláusulas constitucionales acerca de legislar sobre el juicio por jurado. Recién la doctora Burgos expresaba su lucha por la implementación del juicio por jurado. Yo he tenido oportunidad de entrar a las páginas del Congreso y verificar la cantidad de proyectos de juicio por jurado que quedan caducos por falta de tratamiento, y este es un tema central de los argentinos. Tenemos que entender que la fuerza simbólica que va a tener la aprobación de esa ley por el Congreso Nacional y el efecto de cascada que va a producir en las provincias es muy clara, ¿no? De hecho, el juez Rosati, en su voto particular en Canales, deja subrayada esa demora que tiene el Congreso de la Nación, y creo que muchos legisladores que pasan por el Congreso sienten ese deber de comprometerse con el jurado. Y finalmente, ¿por qué no decir que la gran herramienta de apoyo a una justicia con equidad y con igualdad en la Argentina, que tenga la calidad que demanda la Constitución, pasa por la intervención del Poder Ejecutivo Nacional a través de su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Ese Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene ya una interesante trayectoria de apoyo a las provincias para la evolución en determinados sentidos que tienen que ver con su mejoramiento, y me puedo referir básicamente a experiencias por todos conocidas como la promoción de la oralidad en el proceso civil, el desarrollo de los sistemas de investigación científicos, etc. Hemos demostrado que podemos trabajar en conjunto, y las provincias, por nuestra asimetría, necesitamos de esos programas federales. Muchas tienen la posibilidad de caminar solas, otras necesitan claramente del apoyo por razones de orden económico, por razones de orden organizativo. De modo que yo lo que quería dejar expresado acá en esta breve intervención es que creo que el Estado Nacional tiene mucho para hacer en materia de avance de juicio por jurado, porque no todas las provincias somos iguales, y yo no quisiera que con el juicio por jurado se reedite aquel escenario de evolución asimétrica del sistema acusatorio, que sigue todavía dándose, y que nos convierte en un país con una afectación del derecho a la igualdad en cuanto al acceso de una justicia penal de calidad. Eso era todo lo que tenía para comentarles. Bueno, muchísimas gracias, doctor López, por su exposición vinculada a cuál es la situación de la provincia de Salta, y bueno, esta necesidad que nos ponía de resalto en su exposición acerca de la necesidad de que exista una legislación nacional, ¿no?, para poder dar un mayor impulso, ¿no?, a la reforma procesal penal, y sobre todo en lo vinculado a la implementación del juicio por jurados en vistas del derecho a la igualdad y de un debido proceso. Bueno, ahí ya con todas estas exposiciones, ¿no?, cerramos, digamos, la ronda, ¿no?, de las intervenciones de los expositores y expositoras invitados. Yo voy a hacer un pequeño resumen acerca de las distintas posturas, ¿no?, como para poder
retomar a partir de nuevas intervenciones de los y las expositoras, o también de las preguntas que ya nos fueron compartiendo a través del chat los distintos asistentes. Y en ese sentido, bueno, creo que ha habido muchos puntos en común acerca de cuáles han sido las dificultades para la implementación del juicio por jurados en las distintas jurisdicciones de nuestro país, de la Argentina. Muchas tienen que ver con los que han manifestado acerca del desconocimiento del sistema de juicio por jurados, ¿no? Hay que remarcar que el juicio por jurados es un mandato constitucional. O sea, todos los expositores y expositoras ya han coincidido en eso, y eso es algo objetivo, ¿no? Entonces la cuestión está en por qué al momento, ¿no?, en que nos encontramos en la actualidad todavía seguimos discutiendo acerca de la implementación o no, y por eso es que en esta mesa redonda, bueno, se planteaba un poco debatir acerca de cuáles eran las experiencias positivas para desterrar aquellos mitos y obstáculos, ¿no?, en torno a la implementación del juicio por jurados, en torno a la institución del juicio por jurados. Y hay un desconocimiento de la institución que a veces juega en contra, ¿no?, de generar avances en este sentido, una desconfianza en general hacia la ciudadanía, ¿no? En realidad sería justamente es el pueblo soberano el que tiene el poder de decidir, ¿no?, en estos casos, sobre todo tal como está legislado en nuestra Constitución, en los casos criminales, ¿no?, en los delitos más graves. Así de hecho se ha ido implementando en las distintas jurisdicciones, o por lo menos así está previsto en los distintos proyectos de ley, que esperamos que pronto sean sancionados, donde resta aún cumplir este mandato. Y por lo tanto, bueno, uno de los obstáculos principales tiene que ver con esa desconfianza por pensar que la ciudadanía no está en condiciones, que a veces son argumentos de tipo elitistas, ¿no?, en el sentido de que no tienen conocimientos o capacidad necesaria para decidir en estos puntos, y cuando en realidad esto, bueno, en la práctica ya hemos analizado y hemos visto a través de los distintos casos que se han llevado a cabo a través de jurados que esto no es así. Por el contrario, bueno, con las distintas notas esenciales del sistema de juicio por jurados se ha podido observar e inferir que hay en el juicio por jurados una decisión que tiene que ver con la determinación fáctica, ¿no?, de los hechos del caso, en el cual intervienen los valores comunitarios de la sociedad, y justamente esa determinación fáctica la hace la ciudadanía en función de la explicación de la ley que en un lenguaje claro y sencillo le realiza los jueces o las juezas que intervengan en la dirección de ese juicio. Después, bueno, también, como nos mencionó, si mal no recuerdo, Gabriela Burgos, también hay una situación, ¿no?, de temor por parte de la justicia, ¿no?, por parte de los jueces, de las juezas profesionales técnicos, a perder poder, ¿no?, de decisión, y esto en parte es un poco así porque justamente lo que plantea el sistema de juicio por jurados tiene que ver con una desconcentración, ¿no?, del poder, en este caso para decidir si se habilita o no al Estado, ¿no?, si se habilita o no al Estado ese poder para aplicar una sanción penal, y en ese sentido hay una división que lo que hace es garantizar la imparcialidad en la decisión, ¿no? En definitiva, de esta forma, el juez se aboca al control, ¿no?, del litigio para garantizar que el juicio sea con garantías, de acuerdo con un debido proceso, para que el juzgador, que en este caso sería el pueblo soberano, pueda recabar y valorar la prueba producida en ese juicio, en ese debate, justamente que sea prueba que no afecte su confiabilidad, ¿no?, que sea un juego limpio, ¿no? Eso es lo que debe garantizar el juez o la jueza que dirige el juicio, ¿no? Pero significativamente hay una pérdida efectiva, ¿no?, de poder, en el sentido de que ya no va a poder decidir ese juez técnico o jueza técnica
acerca de esta posibilidad para el Estado de aplicar una sanción penal respecto de un delito, ¿no? En el caso de una acusación. Y después, bueno, también tenemos otros obstáculos que son difíciles de superar, que tienen que ver con a veces cuestiones ya de corte político, ¿no? Es decir, encontrar los consensos necesarios en las legislaturas provinciales para lograr este avance necesario. Pero podemos tomar en cuenta experiencias positivas de otras jurisdicciones, ¿no? Que yo creo que han ido avanzando lentamente, pero con un objetivo claro, y siempre con cierta insistencia, como hoy nos describía la situación Silvina acerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un ejemplo claro en ese sentido de cómo fueron de a poco, a través de distintas estrategias, ¿no? Logrando instalar el tema tanto a nivel académico como también político y en la comunidad en general. ¿Y cómo se logró eso? Bueno, algo que fue común en todas las exposiciones es la realización de capacitaciones. Y en ese sentido, bueno, es importante destacar nuevamente aquí el trabajo que ha realizado el INESIP y también la Asociación Argentina de Juicio por Jurados con todos sus capacitadores y capacitadoras profesionales que bueno, sin lugar a dudas eso ayuda muchísimo, ¿no? Al fortalecimiento no solamente para la implementación del juicio por jurados, sino también para el fortalecimiento del sistema acusatorio y adversarial, ¿no? Que en algunas provincias esto está logrado en parte y en otras todavía no tenemos ni jurados ni tampoco sistema acusatorio adversarial, ¿no? Sin dudas, quienes están un poquito más adelantados con un código procesal penal en los que rigen estos principios están un poco más cerca también de la implementación del juicio por jurados, pero la capacitación es algo elemental. Y en ese sentido, la capacitación con una técnica muy particular, que me parece que hay que destacarlo, que es la realización de simulacros o simulaciones de juicio por jurados. Eso es fantástico porque justamente una de las prácticas inquisitivas es la escritura, ¿no? Es decir, el expediente. Y bueno, la práctica de simulaciones de tratar de que los operadores judiciales nos acostumbremos, ¿no? Al ejercicio de la oralidad, a un mecanismo de metodología de trabajo diferente, a un proceso por audiencias. Bueno, esto es necesario y para eso es necesario ponerse en el rol, ¿no? Por eso se llaman role-playing y después lo vamos a ver en la mesa que está hoy a la tarde, ¿no? En la educación universitaria, qué importancia tiene eso. También, bueno, hay unas cuestiones vinculadas a lo que es la organización o diseño institucional, ¿no? Que siempre facilita la posibilidad de implementar el sistema de juicio por jurados, como dijo hoy Silvina, y también ahí Gabriela nos mencionaba hoy la experiencia del Chaco, acerca de la existencia de una oficina judicial que realmente colabore, ¿no? Que realmente colabore en las tareas necesarias para la organización, ¿no? de los juicios por jurados, que lógicamente llevan muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con bueno, la existencia de salas de juicio, ¿no? Cuestiones edilicias, cuestiones vinculadas con la organización de los sorteos, las notificaciones de las personas que eventualmente van a estar convocadas como jurados, ¿no? Así que eso también es algo importante tener en cuenta, ¿no? Y que eso facilita, ¿no? En las distintas jurisdicciones la implementación del juicio por jurados, la existencia de una oficina judicial, ¿no? Que a eso le podríamos agregar también una organización de la judicatura en colegios horizontal, ¿no? Que eso también obviamente que facilita y forma parte de las reformas del procesal penal, ¿no? Para la implementación del sistema acusatorio adversarial. Creo que sin lugar a dudas, como lo ha destacado el doctor López Viñals, también el fallo Canales ha sido muy importante, que el posicionamiento, ¿no? de nuestro máximo tribunal de la nación respecto
de la institución del juicio por jurados. Bueno, quedan seguramente algunos temas a tratar que ahora lo vamos a someter a discusión con los panelistas y también con los asistentes. Finalmente, ¿no? Esto es una breve síntesis recién que traté de hacer acerca de cuáles eran los obstáculos y cuáles eran los aspectos positivos, ¿no? Para tener en cuenta en cada jurisdicción, como para poder seguir en el camino de avance del juicio por jurados. Creo que hubo muchos puntos en común acerca de cuál es el modelo de juicios por jurados que queremos, que necesitamos, y cuál es el que manda nuestra Constitución, ¿no? Así que en ese sentido hay un consenso, ¿no? En el sentido de que todas las jurisdicciones, bueno, salvo una que tenemos en la Argentina, todas nos marcan un jurado clásico, generalmente, bueno, también en cuanto a la integración de ese jurado, un jurado integrado por 12 miembros, ¿no? Por la cantidad de 12 miembros. Esto marca la representatividad que va a tener ese jurado respecto de la comunidad en la que va a desempeñar su rol, ¿no? Cuanto más grande, más numeroso sea ese jurado, más representativo de esa comunidad en donde va a tener que decidir el caso, o sea, hay mayor chance, y a su vez, sumado con la otra nota esencial, que es la unanimidad, ¿no? Esto garantiza una mayor calidad de la deliberación y por ende, al mismo tiempo garantiza una mayor imparcialidad, ¿no? Porque esa imparcialidad se da en el momento en que los distintos ciudadanos y ciudadanas intercambian opiniones, y de esa manera ese intercambio de opiniones lo que hace es dejar de lado las influencias externas, las eventuales sesgos o prejuicios que pudieran cada persona tener, y en ese sentido basar su decisión en la prueba producida en el juicio. Todavía no en todas las jurisdicciones hay unanimidad, en algunas sí está prevista, bueno, como marcaba hoy Silvina, en la ley de Cava en ese sentido ha tomado, creo, todas las experiencias positivas de las distintas provincias y por eso ha logrado consagrar, bueno, la unanimidad en esta nueva ley, ¿no? De implementación del juicio por jurados en Cava. En todos vemos que ha sido implementado para los crímenes, no para los delitos más graves. Esa es la regla. Hay algunos, creo, diferencias respecto de la posibilidad o no del juzgamiento de los delitos contra de la administración pública o delitos en los que intervengan funcionarios públicos, ¿no? Allí hay algunas diferencias y algunas previsiones, como hoy nos destacaba el doctor Pérez Galimberti, acerca de una constitución de un jurado examinado, que por lo menos eso es mejor, ¿no? Antes que la justicia profesional nos garantiza una mayor imparcialidad. Y también hay un tema que ya lo marcaron Silvina y Alfredo en cuanto a cómo establecer el sistema de juicio por jurados. Es un derecho, garantía del imputado, es renunciable, no, esa es la forma en que lo consagró la Constitución, o es al mismo tiempo un derecho, ¿no? De la ciudadanía, un sistema de administración de justicia que no puede ser renunciado, es decir, son las dos cosas, o es una o la otra. Bueno, eso tal vez lo podríamos someter a discusión a continuación. Creo que también hubo puntos en común acerca de la necesidad de la integración del juicio por jurados con paridad. Cava, a su vez, creo que está un paso más adelantado porque tomó en cuenta la diversidad de géneros, ¿no? Así que la diversidad de géneros e identidades no binarias, que me parece que eso también, por las distintas jurisdicciones que aún les resta implementar, me parece que es un dato importante para tomar en cuenta y posicionarnos a la Argentina, ¿no? Como respetuosa en ese sentido del derecho a la diversidad, y la integración, por supuesto, con pueblos indígenas, que también lo destacó Gabriela. Y finalmente, bueno, acerca de el desarrollo, ¿no? del juicio por jurados, bueno, la dirección de un juez técnico, la realización de una audiencia preliminar
y en esa audiencia preliminar tener criterios claros acerca de las reglas de admisibilidad de la prueba. Algunos mencionaron que incorporar reglas de admisibilidad en la misma norma procesal, ¿no? Porque nosotros no tenemos códigos de evidencia, pero sí se pueden prever situaciones específicas, como mencionaron, por ejemplo, del testigo de oídas, algunas excepciones, ¿no? que son situaciones que a veces generan dudas para los jueces y juezas que tienen que intervenir y decidir en estos casos, ver la posibilidad o no, como hoy marcaba Alfredo, de si se puede recurrir o no esa decisión antes, ¿no?, de la realización del juicio, porque hay jurisdicciones donde eso no está previsto. Y finalmente, y para cerrar ya este comentario, si vamos a las preguntas, o primero les voy a dar la palabra a ustedes, si alguien quiere mencionar algo más, algo central y fundamental que ya se trató en otra mesa de debate en este congreso, que es la irrecurribilidad del veredicto de no culpabilidad del jurado, que eso en todas las jurisdicciones se ha establecido de esa manera, y así es como debe funcionar, ¿no?, de acuerdo con el sistema de juicio por jurados que hemos consagrado constitucionalmente, y las garantías, ¿no?, de la persona acusada en un proceso penal. Así que esperamos también que eso no haya esas diferencias, ¿no?, entre justicia profesional y juicio por jurados. Deberíamos en ese sentido procurar por la unificación también legislativa para evitar confusiones a nivel doctrinario y jurisprudencial. Muy bien, con estas síntesis, entonces, en primer lugar me gustaría saber si alguno de los panelistas, de las panelistas, quisiera hacer alguna acotación sobre estos puntos. Creo que quedaron algunos temas que eran algunas diferencias, tal vez con lo que hoy adelantó Silvina y Alfredo acerca de si es renunciable o no el juicio por jurados, que eso es una manera diferente que se puede legislar, o si no, también me parece muy interesante lo vinculado, que también hubo una pregunta de un asistente, vinculada al tema de la competencia, ¿no?, del juicio por jurados en delitos contra la administración pública, como qué tipo de soluciones se pueden adoptar en ese sentido. Si les parece, hacemos un poquito unas intervenciones de ustedes en ese sentido, y voy mencionando luego las preguntas de los asistentes. ¿Puedo hacer uso Gabriela, de la palabra, Analia? Sí, bueno, sí, primero, sí. excelente el resumen que hiciste. Hay que tener, la verdad, una capacidad muy marcada para tomar los puntos de cada uno. Sí, creo que hemos coincidido, si bien yo no lo dije cuando expuse, es para los delitos graves, obviamente también coincido, y con la imposibilidad de la recurrencia cuando el veredicto es de no culpabilidad, así que también sostengo enfáticamente esto. Sí me voy a detener en algo que quizás lo dije y vos lo expresaste. Yo sigo sosteniendo que los jueces no pierden bajo ningún aspecto su posicionamiento, porque son los encargados de llevar adelante la capacitación del jurado, y eso es sumamente importante para que el jurado cumpla la función, entienda completamente la función que van a llevar adelante. Si bien la parte de la selección es importante, lo bordiar es importantísimo, pero la presencia del juez indicando a los jurados cuál es la función, explicándole todo, ya lo pone al juez en una posición al cual no hay que tenerle miedo por el hecho de que no va a tener que dictar la sentencia como estaba acostumbrado, porque eso es lo que va a marcar, creo yo, si va a funcionar o no va a funcionar. Es el primer camino y es sumamente importante. Entonces, resaltar esa facultad, esa importancia que tienen los jueces al hacer esa actividad, y la capacitación que tienen que tener, y que, como estamos viendo en todas aquellas provincias donde se está implementando el juicio por jurado, que están permanentemente capacitándose justamente para que esa primera llegada a los jurados sea de la mejor manera, la más clara,
y que no tengan ningún tipo de duda respecto de la función que van a llevar adelante. Quizás dentro del marco, con rasgos inquisitorios todavía que tenemos nosotros, esos resabios, es que el juez es aquella persona incalzable, o sea, que no alcanzamos, y que es la palabra santa que va a decir. Y creo que con el avance que se está haciendo, y en base a lo que dijo el doctor Pablo López, que en el norte quizás todavía seguimos teniendo esas visiones más retrasadas, solamente decirles que coincido con eso, porque también lo dije, pero fíjense en ustedes lo complejo, ¿no? Salta y Jujuy son las únicas 2 provincias de la República Argentina donde se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal Federal, netamente acusatorio, a nivel nacional, a nivel federal. No obstante, dentro de nuestras justicias ordinarias nos cuesta remar para que en cada una de nuestras provincias podamos tener realmente un código procesal penal adversarial local. Simplemente eso, ¿no? Lo podemos discutir y obviamente acepto la posición de los demás, pero creo que el juez entienda y comprenda la función elemental y básica que tiene que ver con el desempeño y con que el jurado entienda y lleve a buen término esto, es una función netamente de los jueces que tienen que hacerlo y explicarlo. Nada más. Muchísimas gracias, Gabriela, y sí, bueno, no me quiero extender, pero coincido plenamente con lo que has dicho. Silvina, sí. No, quería agregar a lo dicho por Gabriela, que por un lado creo, como ex juez, que hay un gran desconocimiento de la función del juez en un sistema adversarial, porque no nos olvidemos que la primer gran disputa que ha existido en la instalación de los sistemas adversariales ha sido la disputa entre fiscales y jueces, por un lado. Y ahora la disputa se traslada al poder del jurado o de los jueces. Y yo insisto, me parece que se trata de un terrible desconocimiento de las funciones que tiene un juez en un sistema adversarial y las funciones que tiene un juez en un juicio por jurados. Un juicio por jurados puede fracasar si está en manos de un juez que no lo sabe dirigir, que no sabe resolver objeciones, que no sabe congeniar con las partes para dar instrucciones. En fin, me parece que parte de esa idea y parte de también esa voracidad que lamentablemente existe en cuanto a creer que se detenta todo el poder siendo juez, en lugar de cambiar el chip y advertir que los jueces estaban, ¿no? Ahora se al servicio de la comunidad. Creo que ese es el punto, cambiar el chip. Gracias, Silvina. Alfredo. Bien, el tema de los jueces es un tema, como siempre, apasionante, porque es lo único que le importa al justiciable cuando está sentado en el banquillo, que el juez sea imparcial. Y la función de los jueces es justamente la de no gestionar ningún interés, ni de las partes, ni de la sociedad, sino preservar las garantías individuales, porque para los intereses sociales está el Ministerio Público Fiscal y con ese alcanza. Si se suma el juez son 2 contra 1 y eso no vale. En el barrio eso no se podía permitir. El juez tiene digamos, eventualmente un juez profesional cumple 2 tareas, es juez de derecho y es decisor de hecho. En el juicio por jurados esta labor se descompone. El juez es el juez de derecho y por esa razón es el que tiene el control de la canilla de la evidencia. Abre y cierra esta canilla, deja pasar la prueba admisible, la prueba que es relevante, la prueba que es pertinente
y cierra la canilla para la prueba impertinente, superabundante, que no ha cumplido con las reglas de legalidad, etcétera, etcétera. Por esa razón, el mismo juez que está en la audiencia preliminar es el juez que va a estar en la audiencia de juicio con los jurados, porque conoce la evidencia. Y es imparcial porque no decide sobre la evidencia. Lo único que decide es controlar la higiene del proceso, que esa evidencia se presente de manera tal que no confunda, no prejuicie, etc. Cada vez que una parte presenta una objeción, el juez tiene que tomar una decisión que es una decisión de derecho, si permite o no la pregunta, si permite o no que se incorpore este testigo o esta evidencia. Pero finalmente el decisor de hecho es el jurado. Así que, como recién reflejaba Gabriela, el rol del juez en este sentido, en indicar cuál es la ley aplicable y decirle al jurado que en su rol de decisor de hechos se sujete a la ley, es muy importante porque tiene que traducir conceptos que son abstractos a un caso concreto sin influenciar en absoluto sobre la evidencia al jurado, porque no puede dar ninguna indicación sobre la evidencia. El jurado debe ceñirse a la evidencia objetiva más allá de sentimientos o más allá de expresiones de los abogados que representan a las partes. Yo creo que hay que hacer una labor muy importante de parte de los superiores tribunales de capacitación de los jueces. Hace un par de años la provincia de Chubut dictó una acordada por la cual la capacitación en materia de jurados es obligatoria, y esto me parece muy bien. Yo creo, como lo establecen los ingleses desde siempre, que todo funcionario, y al fin y al cabo un profesional no deja de ser un funcionario, tiene que recibir una capacitación obligatoria anual. Digamos, no digo que sean 100 horas, digo que tal vez sean 20 o sean 10, y hacerlo de manera tal que el juez disfrute esas horas de capacitación. Pero necesitamos que los criterios de solución de los jueces sean criterios homogéneos. Tenemos una grave dificultad en los sistemas adversariales para recoger y sistematizar las decisiones de los jueces, de modo tal que podamos ir teniendo una doctrina judicial en el terreno de la preservación de garantías. Como se oralizan estas decisiones y no hay buenos sistemas de recolección de esta jurisprudencia, tenemos estos problemas. Así que creo que es importante que se programen capacitaciones específicas de los magistrados en torno al tema jurados, porque la construcción de una deontología judicial es imprescindible para el funcionamiento del sistema. Los jueces son personas comunes y corrientes, incluso hay algunos que son hinchas de gimnasia, lo cual es tremendo, pero bueno, los hay. Y lo único que diferencia a un juez de un ciudadano que no es juez es que esta persona se somete a una ética particular, a una deontología, y entonces cuando está en el rol del juez, dice, este es mi encuadre de la cuestión, dejo de lado mis prejuicios, incluso puedo juzgar imparcialmente a gente de estudiantes, y esta es la idea, ¿no? Que se despoje de los prejuicios y que se guíe por una ética que prevalece. Así que cada zapatero a sus zapatos, al juez las reglas, al jurado los hechos. Y en los hechos, los jurados saben tanto más que nosotros. Yo no tengo ninguna duda que un zapatero o un plomero sabe mucho más de física que yo, porque todo el tiempo están utilizándola. Yo trabajo con papeles, y así es como estas 12 personas tienen 12 caminos de vida diferentes y 12 maneras de vincularse con la evidencia y compartirla. Por eso la deliberación es tan importante, y por eso la deliberación con la unanimidad es fundamental. Porque si no hay deliberación unánime, los que votan en sentido distinto salen y dicen, bueno, esta gente votó de esta manera, yo no me hago responsable, y ahí quebramos la idea de que el pueblo soberano ha tomado la decisión. Así que enfáticamente propongo la capacitación obligatoria de los jueces. El Ministerio Público hará lo suyo, la defensa hará lo suyo, pero los jueces
deben ser capacitados. Y si les parece que saben mucho y por eso no dan las capacitaciones, digamos que es algo muy corriente, y en mi experiencia personal me he encontrado con jueces fantásticos que digamos, muy llanamente iban a todo tipo de capacitaciones, como sabemos que están, y otros jueces que creen que tienen a Dios agarrado de la sotana o de donde fuere, y que saben todo y que no les parece que tengan que capacitarse. Bueno, eso hay que romperlo, hay que quebrar esa costumbre. Usted es un ciudadano, se le paga por su tiempo lo va a manejar la oficina judicial, no usted, y además usted tiene que prepararse unas horas al año para aprender nuevas técnicas, para conocer de evidencia digital, que son cosas nuevas, y usted tiene que tomar muchas decisiones sobre ese tipo de cuestiones. Todo el tiempo nos está desafiando la tecnología, y si tenemos jueces que no se capacitan y se quedan con escrituras públicas selladas y en papel, tenemos un problema, porque ese juez no va a saber discriminar qué evidencia permite y qué evidencia no permite y cómo las partes la manejan en el juicio. Así que, bien, me parece que ese aporte que traía Gabriela y que traía las dos Gabrielas sobre el punto de capacitación de jueces es muy importante. Excelente, muchísimas gracias, Alfredo, quedó súper claro ese punto. Y ahora le doy la palabra a Gabriela, y si les parece después hago, aunque sean dos preguntitas, una me parece que va a estar dirigida a Pablo y otra a Edgardo, así con eso podemos después dar el cierre a la mesa redonda. Gabriela. Bueno, muy breve, pero en plena coincidencia con esta necesidad de capacitación, porque así como tuvimos que construir nuevos modelos de gestión para estos nuevos sistemas de justicia, también nuevos modelos de capacitación y de capacitaciones institucionales e interinstitucionales. Entonces, durante mucho tiempo la capacitación era de litigación, pero poco se trabajó respecto de estas destrezas y habilidades que ahora se requieren puntualmente de los jueces, tanto en la conducción de audiencias como de cara a la instauración de juicio por jurados, el manejo de las instrucciones, la traducción de este lenguaje técnico al lenguaje de los ciudadanos. Eso es lo que en definitiva va a quedarle como mensaje a la gente, va a ser ese mensaje que le pueda dar el juez. Por eso quería comentarles que justamente uno de los aspectos más interesantes que me pareció de esta oficina judicial de Chaco es que están trabajando justamente a partir de ciertos temores que se fueron dando en los jueces a la hora de encarar los juicios orales, comenzaron a trabajar en protocolos de instrucciones. Entonces, trabajar en estos protocolos incluyendo la necesidad de trabajarlos con un lenguaje claro. Y nuevamente también aquí las simulaciones, así como las simulaciones de litigación, nosotros trabajamos en las simulaciones de juicios por jurado y hacemos estas observaciones. Mira, tus instrucciones son muy largas, la gente se te durmió con en la tercera. Entonces, ir trabajando estas cuestiones, porque en definitiva lo que le va a quedar a la gente, lo que va a ver la gente. Así que ciertamente nuevos roles para todos, y bueno, tendremos que apostar a que los más reticentes, como normalmente han sido los jueces en las capacitaciones, tengan que ahora ser más proclives a las capacitaciones, y si no, que hayan estas capacitaciones obligatorias, como decía Alfredo, porque realmente necesitamos construir jueces de la democracia, y estos jueces tienen que poder llegar a los ciudadanos. Gracias, Gabriela, también excelente y súper claro cuál es el objetivo y mensaje, ¿no?, que queremos transmitir en esta mesa. Bueno, así que ahora le paso aunque sea algunas preguntas de quienes están participando. Para el doctor Pablo López Viñals, porque justamente está dirigido para Salta, ¿cuál cree que es el motivo por el cual aún con anuncios el proyecto no ha tenido tratamiento? ¿Dónde están las principales resistencias? ¿En qué sectores? Si bien algo, bueno, estuvo hablando sobre el tema, bueno, si quiere hacer algún otro aporte sobre eso. Ay, no se escucha el audio. No sé qué pasó. A ver. No. No sé si se podrá hacer, no sé qué cómo lo pudo solucionar hoy, pero si le parece,
tratar de solucionarlo, y sigo con una pregunta para Edgardo y después retomamos con esa pregunta. Edgardo, bueno, si bien en Tucumán todavía no hay juicio por jurados, pero bueno, ya nos mencionaste cuál es la situación, ¿no? Que acá tenía una pregunta acerca de, que ya lo había planteado en el resumen, ¿qué opinión tenés sobre la posibilidad de extender la competencia del jurado popular a los delitos contra la administración pública o contra funcionarios públicos? En Tucumán, ¿eso cómo lo ves posible? Sí, porque bueno, en las distintas jurisdicciones ese es un tema que no ha sido previsto, ¿no? Sí, en el caso de la provincia de Tucumán, yo lo mencioné en mi exposición, uno de los dos proyectos legislativos, el último, el del año 2020, preveía justamente como nota característica la incorporación de los delitos de corrupción, con esa generalidad, a los casos que podían ser sometidos a juicios por jurado. El proyecto lo había presentado un legislador radical. Bueno, es sabido que Tucumán tiene un gobierno oficialista del partido peronista, y la mayoría legislativa también lo es. El tratamiento de este proyecto del legislador Canelada, que es el legislador que lo propuso, no tuvo ningún tipo de avance. Si bien pasó a 2 comisiones, quedó en comisiones y no se supo más del proyecto. Fue solamente una iniciativa que algunos legisladores del otro partido lo señalaron como una chicana política por la circunstancia y la situación particular de la provincia en el momento en que se planteó ese proyecto. Este tipo de discusiones en el sector político podría llevar a obstaculizar de algún modo o a demorar el tratamiento de una ley de juicios por jurado. Y como estrategia, me parece que sería mejor avanzar en el tipo de delitos que usualmente se incorporan para el juzgamiento de juicio por jurado, como lo tienen la mayoría de las provincias, y luego sí, en algún momento, cuando esto ya esté vigente y aplicándose en la práctica, tratar de instalar la discusión acerca de si extender o no el juzgamiento de este tipo de delitos para el juicio por jurado. Si lo hiciéramos inicialmente, en el caso al menos de la provincia de Tucumán, muy probablemente dificultaría avanzar sobre la sanción de una ley de juicio por jurado. Diferente sería si solamente avanzamos con los delitos más graves, los crímenes, tal como lo habíamos planteado en las diferentes exposiciones que se dieron, que es lo que generalmente ocurre, ¿sí? Salvo, bueno, la experiencia que contó Alfredo, muy interesante, pero al menos en el caso de la provincia de Tucumán, entiendo que discutir el tema desde el inicio dificultaría avanzar en la sanción de una ley de juicio por jurado. Gracias, Edgardo, y creo que en ese sentido, bueno, si bien esta no es una mesa de juicio por jurados en materia civil, ¿no? Prácticamente hemos dirigido el debate a lo vinculado al juicio por jurados en el fuero penal. Creo que los intereses, ¿no? son parecidos en cuanto a las dificultades para el avance hacia la implementación del juicio por jurado civil con estos que vos planteaste, ¿no? Mejor, bueno, asegurar con los delitos que generalmente son juzgados por jurados en otras jurisdicciones, que son los crímenes comunes. Bien, entonces, a ver, no sé si ahora el doctor López, no, todavía no. Ay, qué pena. Sí, no. No sé hoy cómo logró haber solucionado ese problema. No, todavía no se puede. No. Bueno, sigo con otra pregunta igualmente y intentamos en un ratito también. Es una conspiración unitaria. Sí. Bueno, hago esta pregunta y quien quiera responderla del público. ¿Cuáles creen que son las mejores estrategias para impulsar debates en aquellas provincias que aún no cuentan con el juicio por jurados? ¿Y creen que es posible contar con ley sin proyecto del Poder Ejecutivo Provincial? No sé quién quisiera tomar esta pregunta para responder. Más o menos se habló del tema, ¿no? Pero tal vez... Sí. Bien, Gaby. Yo puedo... Sí. Sí, yo creo que sí. Obviamente tiene que haber un acuerdo con el gobierno provincial
yo lo dije, en este caso el proyecto lo voy a presentar yo, pero previamente hemos estado hablando y hay una tendencia. Si un proyecto que modifica, en este caso, en forma importante a la justicia, no hay un acuerdo con el Ejecutivo, nunca va a salir y va a dormir, como duermen en el Congreso de la Nación, innumerables proyectos para dar cumplimiento a la manda constitucional de hace años. Entonces, ¿que es necesario? Sí. ¿Que netamente tiene que venir del Ejecutivo? No, no siempre tiene que venir del Ejecutivo, pero sí tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una base para que esto una coincidencia, una base de coincidencia para que esto pueda ser posible. Si no hay acuerdo político, los proyectos no salen. Esa es la base de todo, y lo he visto a lo largo y a lo ancho de los 8 años en el Congreso, que sin acuerdo, por más proyecto, muy buen proyecto como los hubo en este caso, como en otros temas, excelentes proyectos, si no hay acuerdo político, los proyectos no salen. Entonces, eso es fundamental. Y no sé cuál era la otra pregunta, Analía. No, creo que están respondidas porque mencionaste justamente las estrategias para impulsar el debate y acerca de si se puede igualmente implementar más allá de que no, sin proyecto del Poder Ejecutivo provincial. Y solamente una cosa más, creo fundamental los simulacros. En la medida que se puedan llevar adelante mayor cantidad de simulacros y en la posibilidad de que aquellas personas más escépticas puedan ser las que intervengan en los simulacros, eso es fundamental. Cuando yo comenté acá que hicimos el simulacro y expresamente invité a un número importante de periodistas, porque eran los más reacios a esto, cambió la visión y son justamente los medios de prensa los que tienen que viralizar esta idea. Obviamente, periodistas muy reconocidos acá en la provincia de Jujuy, que indirectamente hoy en día me van a servir de aliados, cuando se intente impulsar en la legislatura provincial el proyecto de juicio por jurado. Gracias, Gabriela. Silvina, ¿querías hacer un aporte también? Coincido con Gabriela, en Ciudad de Buenos Aires, desde que se sancionó el Código Procesal Penal y se creó esta oficina de juicio por jurado, se vienen haciendo permanentemente simulacros en cada comuna de juicios por jurados, con vecinos que se anotan, con jueces, como el ejemplo de la doctora Susana Parada, que ha sido una de las que más juicios por jurados, simulacros de juicios por jurados ha hecho, con fiscales y defensores pertenecientes también a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, esto es importantísimo, porque el juicio por jurado se va incorporando a la cultura de la comunidad, y cuando se ha incorporado, sumado a la crisis de legitimidad del Poder Judicial, yo creo que esta situación empieza a ser vista por los legisladores. Muchos años estuve en la legislatura un par de proyectos de juicio por jurado, y bueno, no sabría decirles por qué este año fue aprobado, pero hay un trabajo silencioso de quienes realizan este trabajo gratuito además, y también debo mencionar el trabajo tan importante de la Asociación de Juicio por Jurados, ¿no? Gracias, Silvina. Edgardo también había levantado la mano, y si les parece después intentamos con el doctor López, a ver si... Sí, para coincidir, digamos, con la importancia de las simulaciones, y un dato para corregirme a mí y a Gabriela. En realidad, el primer simulacro fue en Catamarca en el año 2013, y bien por los catamarqueños que el mes pasado aprobaron su ley de juicio por jurado. Así que, evidentemente, los simulacros son una herramienta y una estrategia muy importante.
pase el tiempo que pase entre el primer simulacro y la ley, lo importante es que son una contribución fundamental para la instauración del tema en el debate público y en el debate político, y luego para la concreción del juicio por jurados, y ya como estrategia en sí, como capacitación para la puesta en funcionamiento de los sistemas. Eso nada más, muchas gracias. Gracias, Edgardo. Sí, la verdad que es muy valioso la realización de este tipo de actividad, y sobre todo con la participación, me parece, de funcionarios en el sentido de jueces, juezas, de fiscales, defensa técnica oficial o de defensa particular, porque para ellos mismos implica también una capacitación y con participación de la ciudadanía, ¿no? Creo que lo que mencionó hoy Silvina acerca de la difusión que implica con la ciudadanía del sistema de juicio por jurados, y también generando conciencia ciudadana y una práctica para los operadores judiciales. Tal vez esto mismo, ¿no? Creo que habría que llevarlo a las escuelas judiciales, ¿no? Porque generalmente las capacitaciones son de tipo teórica y no tienen muchos aspectos de práctica de la litigación, y tampoco se observa eso en los requerimientos, ¿no? de los exámenes de idoneidad cuando se realizan, ¿no? los exámenes de idoneidad de magistrados, magistradas o de fiscales, etc. Así que me parece que eso es algo que es valioso para todas las áreas, y de paso también para implementar el juicio por jurados y consagrarlos en las distintas jurisdicciones. Bueno, ahí ya estamos casi por finalizar, ¿no? El tiempo. Las distintas preguntas, bueno, se las agradecemos a los distintos asistentes, ¿no? que nos han acompañado hasta ahora. No sé si alguno de los panelistas o alguna quisiera hacer alguna acotación final, y yo, si no, ya cerraría esta mesa redonda, que me parece que ha sido muy interesante en el intercambio. Obviamente que han quedado temas pendientes ahí en el punto que a mí me quedó también como para conocer estas divergencias entre lo que planteaba Alfredo y Silvina sobre el tema de la renuncia o no al juicio por jurados. Creo que eso es un tema pendiente, ¿no? Como para hacer alguna actividad posterior. Pero no sé si alguno quiere acotar algo, ya sea sobre eso o algo más. Si no... Particularmente felicitarlos a todos los organizadores que en todas estas jornadas, porque no es la del día de hoy, sino que han sido varias jornadas que ya van a concluir, por el trabajo intenso que vienen haciendo, y la verdad que esa es una forma muy importante de viralizar, de dar a conocer. Digo, utilizo la palabra viralización porque es hoy uno de los términos que uno tiene que incorporar en su nuevo lenguaje, y de difusión, ¿no? Y dar a conocer lo que significa el juicio por jurado, y rompiendo estructuras antiguas para dar paso a los nuevos paradigmas, ¿no? Y la nueva visión que se tiene sobre la justicia. Y lo que creo que hemos coincidido con varios acá, la justicia es una de las instituciones mal vistas dentro de la sociedad, ¿sí? Al igual, dije yo, que la política y los políticos. Entonces, creo que tenemos que hacer algo importante para volver a tener credibilidad ante la sociedad, y creo que no esta va a ser la solución, pero creo que es una herramienta importante para ese mayor acercamiento y mostrar a la sociedad lo que significa la institución justicia y lo importante que significa protegerla, acompañarla y defenderla, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. No sé si me pareció que Alfredo quería hacer una pequeña acotación. Vos sabés que Edgardo recién recordó ese simulacro de Catamarca que se hizo en el teatro, y había... O sea, estaría medio Catamarca allí, y quiero recordar a este gran y querido amigo Mario Juliano, que nos dejó imprevistamente en la mitad de la carrera, y rendirle un homenaje, porque él no solamente fue un impulsor del juicio por jurados, de la teoría del juicio por jurados, un compañero de ruta,
sino que fue un excelente juez, que los juicios que llevó a cabo con jurados dejaron una huella muy importante. Así que simplemente quería que lo recordáramos un instante. Tengo ahí su último libro con la foto, a nuestro querido Marito. Nada más. Gracias, Alfredo, y gracias por ese recuerdo, porque realmente en temas, si pensamos en un simulacro de juicio por jurados, pensamos en todo lo que él generó, y de hecho él hizo a través de la Asociación Pensamiento Penal un simulacro durante la pandemia que bueno, es destacado también por la organización que justamente se tuvo que realizar para hacerlo de esa manera. No es algo fácil, y él tenía una fuerza, una energía en ese sentido, así que lamentamos mucho su pérdida, y bueno, el recuerdo realmente es muy valioso, ¿no?, en esta mesa redonda. Bueno, entonces con estas palabras vamos a dar el cierre a esta mesa redonda. Nuevamente agradecer a cada uno y a cada una de los panelistas, que han sido brillantes sus intervenciones y las distintas menciones. Creo que ha habido muchos puntos en común, casi ninguna diferencia, y sabemos cuál es el objetivo claro, ¿no?, del avance, ¿no?, de esta ola juradista. Como dice Andrés Harfuch, que ha sido y es una personalidad fundamental, ¿no?, en esta cruzada juradista en nuestro país, el jurado es un éxito, ¿no? Y esas son las experiencias, ¿no?, de las distintas provincias argentinas que demuestran, ¿no?, esta situación, ¿no? Es un hecho de que el jurado es un éxito. Así que esto es lo que hace inevitable, ¿no?, más allá de estos obstáculos que hoy se mencionaban, de que de un momento a otro van a ser superados, y en poco tiempo, ¿no?, cada una de las provincias argentinas van a concretar sus procesos de reforma procesal penal que justamente garanticen este tipo de sistema acusatorio y litigio adversarial, y al mismo tiempo respetuoso de los derechos humanos. Así que estoy segura que en el próximo congreso sobre juicio por jurados vamos a abordar estas nuevas experiencias de las provincias que se van a ir incorporando, porque como destacamos, el jurado es un éxito y es un hecho que así sea. Bueno, nos despedimos a todos y a todas, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde.